¿Qué tal? Mi nombre es Jargel Ambriz y el día de hoy vamos a ver lo que vendrá siendo la unidad número 4 de Estadística Inferencial 1. A continuación pues presentaré la siguiente diapositiva donde vamos a trabajar. Instituto Tecnológico de Tijuana, profesor pues Juan Morales. Estimaciones de la muestra y estimación de la proporción de una población. Objetivos. Entender la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de una muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La población muestral P es la mejor estimación puntual de las proporciones. La poblacional P, por lo que no está sesgado y es más consistente con los estimadores que podrían utilizarse. No está sesgado en el sentido de la distribución de las proporciones muestrales, tiende a centrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar y las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insegado. Definiciones. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar valor real de un parámetro poblacional en el intervalo de confianza. Suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1, donde alfa de qué intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza y coeficiente de confianza. Estimaciones del tamaño de la muestra. Definiciones. Las más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con A igual a 0.5 y 99% con A o remanente del 0.1, con la opción del 95% más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la decisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad para expresar el nivel de confianza. La interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%, la interpretación correcta se tiene una confianza del 95% que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de una población de P. Esto significa que si seleccionamos muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes al 95% de ellos, incluirá realmente el valor de la proporción poblacional de P. Tenemos más definiciones. Dice: un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa las estadísticos muestrales que tienen una probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan datos muestrales aleatorios simples para estimar una población, P es el margen de error denotado y E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción de P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las mediciones muestrales. Ejemplos, pues tenemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo dice: el Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron método EXOR, de los cuales 525 fueron niñas. Y tenemos que contestar 4 incisos. Tenemos que el inciso A dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual
para la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método SORT. Bueno, pues para eso vamos a calcular la estimación. Vamos a utilizar una herramienta, vamos a utilizar la calculadora. Ok, vamos a dejarla. Para eso pues vamos a utilizar pues una muy simple. Okay. Entonces dice calcular la estimación. Para calcular la estimación pues es algo muy simple, ¿no? Vamos a tener 525, que es el número de bebés nacidos niños, y lo vamos a dividir entre el número de pruebas, que fueron 574, que nos va a dar un total de 0.91 46 46, 34, 14, 33, 63, 4. Ese número vendría siendo la respuesta del primer inciso, que se diría cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR. Entonces sería de 0.91463 para evitar poner tantos decimales. Vamos al inciso B. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de las niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Bueno, para poder generar los datos muestrales vamos a utilizar nuestra herramienta de Minitab. En este caso nos está solicitando que usemos los métodos muestrales con un intervalo de confianza del 95%. Entonces vamos a irnos a Minitab. Vamos a colocar lo que sería estadísticas, estadística básica. Nos vamos a una proporción. Y para eso vamos a poner en el número de eventos. Vamos a dejarlo en datos resumidos. Dice número de eventos, pues fueron 525 bebés nacidos, y el número de ensayos pues fueron 574. Vamos a revisar el nivel de confianza. Como podemos ver, pues lo tenemos al 95%. No movemos parte del resto de lo que está solicitando. Le damos a aceptar. Y si no hay nada más que dar a aceptar, le damos a aceptar. Y nos va a dar la siguiente información, donde dice método de proporción del método, el método exacto de Blaker ajustado. Estadísticas descriptivas, donde dice que n es igual a 574, que es la cantidad de ensayos. El evento o niñas nacidas, tenemos que son 525. Tenemos las muestras P, que es de 0.914634, y un IC del 95%, que fue la probabilidad, ¿no? Que es el nivel. Pues, ¿qué representa, no? Pues representa el intervalo de confianza. Representa, y si se hace un número, dependiendo del número de muestras, en el que el 95% de las muestras que se proporcionan pues se encuentran en el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros seleccionamos. Entonces el dato sería 0.914634. Entonces vamos al inciso al inciso C, donde, ¿qué dice? Calcule el error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para calcular el error E, pues lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir lo que es estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para la estimación. Nos vamos aquí. Colocamos en proporción. Ya lo tenemos en proporción. Dice la proporción para la estimación de la muestra. Dice que es del punto 914. Que sería la proporción, que ese sería básicamente
el dato que nos dio al calcular el inciso A. Entonces tenemos lo que son el tamaño para estimar márgenes de error. Vamos a ponerlo en márgenes de error porque es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que es en márgenes, pues nos queda que son 574 de las muestras que sacaron. La proporción, pues es la división entre el número de nacimientos versus el número de lo que vendría siendo de ensayos. Y le damos a aceptar. Y pues nos va a generar aquí. Entonces nos dice que el método es parámetro de proporción. Tenemos la distribución binomial. La proporción es del 0.914. El nivel de confianza es del 95%. Y el intervalo de confianza es bilateral. Entonces tenemos dos resultados. Y el resultado dice lo siguiente. El resultado dice el tamaño de la muestra. Dice que es de 574. Como podemos ver, maneja límite inferior y límite superior. ¿Eso qué significa? Que si lo podemos visualizar, tenemos un límite superior y un límite inferior. Por lo tanto, se genera una campana, la campana de Gauss, debido a que pues al manejar límites pues podemos de alguna manera graficarlo, ¿no? De esa manera tenemos que el límite inferior es de 0.25 y el límite superior es de 0.21. Y pues este sería la respuesta para el inciso C. Inciso D. Dice, calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuera del 90%, el margen de error del 1%, un nivel de confianza del 95%. Pues bueno, en este caso, pues nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra si la proporción del éxito fuera del 90%. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a tamaño para la estimación, sería aquí. Ya lo tenemos en binomial y vamos a poner los datos. Dice que la proporción del éxito fuese del 90%, 90 entre 100 nos da 0.9 o 0.90. Tenemos que calcular el tamaño de la muestra y el intervalo. Y tenemos que calcular el tamaño de la muestra. Y nos dice que el margen de error fuera del 1% con un nivel de confianza del 95%. Bueno, entonces vamos a verificar. Tenemos márgenes de error del 1% y nos vamos al nivel de confianza que es del 95%. Le damos a aceptar y aquí está. Tenemos los datos, el parámetro, la proporción, la distribución binomial, la proporción, nivel de confianza, el intervalo bilateral. Y nos dice que el margen de error es del 0.01 y el tamaño de la muestra para tener ese margen de error pues sería el 90% sería de 3.786 muestras para poder tener ese margen, para tener ese nivel de proporción con el nivel de confianza del 95%. Esa sería la respuesta del inciso D. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional de la desviación estándar conocida. Objetivos. Entender que la media muestral de X testada es la mejor estimación puntual de la media poblacional de la desviación. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con una finalidad de estimar el valor de la media poblacional y saber cómo interpretar ese tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño de la muestra sin estimar una medida poblacional. Definiciones. La media muestral o X testada es mejor estimación puntual de la media. La población, debido a las medias muestrales, tienden a variar menos que las otras de tendencia central. Tenemos aquí un ejemplo y vamos a proceder con la resolución. Dice, ejemplo, peso de hombres. Han muerto personas en accidentes
de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de una manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple n, que es igual a 40 datos, equitestada o desviación lo que vendría siendo bueno, la desviación estándar de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tienden a una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Okay. Calcular la estimación puntual del medio o la media de la población de todos los hombres, pues el mismo ejercicio donde ya nos dice, ¿no? Que la equitestada es igual a la media, es igual a 172.55. Esa sería la respuesta para el inciso A. Inciso B. Construya un intervalo de confianza del 95% en el peso medio de todos los hombres. Pues bueno, vamos a proceder yéndonos a nuestro software. Para poder responder, nos vamos a ir a lo que vendría siendo estadísticas. Estadística básica. Z de una muestra. Datos resumidos. En el tamaño de la muestra pues son 40 según el ejercicio. Nos dice que son 40. Después nos dice que tenemos que tener una media. La media es de 172.55 y la desviación estándar, igual el mismo ejercicio nos lo da. Dice que la desviación estándar tienden a 26 libras, que sería la desviación estándar. Le damos a aceptar. Y nos dice que las estadísticas descriptivas. Tenemos que el error estándar de la media es de 4.11. Tenemos la cantidad de datos que son 40. Tenemos la media que es de 172.55. Y tenemos la desviación para el Ike del porcentaje para la desviación estándar, que es de 164.49 y de 180.61. Esta sería la respuesta para el inciso B. Inciso C. Calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es igual a 26 es 26 a un nivel de confianza del 95%. Bueno, vamos a proceder con la resolución. Nos vamos a estadística. Nos vamos a potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a estimación para el tamaño de la muestra. Nos pide la media normal, lo vamos a colocar, ya de hecho la tenemos en lo que es la media. Tenemos la desviación estándar que es 26. Estimar tamaños de la muestra porque es lo que nos está solicitando el problema. Y el margen de nivel de confianza, pues el mismo ejercicio nos dice que es un margen del 5% a un 95%. Nos vamos a opciones y vemos que está a 95% y tenemos el margen de los intervalos de confianza, le vamos a aceptar. Tenemos lo que son las muestras para la estimación, el método, tenemos el parámetro, la distribución normal, desviación estándar de 26, nivel de confianza de 95. Y nos dice que el margen de error de 5, el tamaño de la muestra tendría que ser de 107. Calcular el tamaño de la muestra necesario sería de 107 para tener un margen de error del 5% y una desviación estándar una desviación estándar poblacional. Entonces ya con eso estamos cumpliendo con lo que vendría siendo los tres incisos de las estimaciones y tamaños de la muestra, estimación de la media y de la desviación estándar conocida. Eso serían las respuestas de los tres incisos.
Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional de la desviación estándar desconocida. Definiciones. Eh, Cuando se conoce la desviación estándar se utiliza la distribución t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual para la media poblacional. La distribución t-student desarrollada por William Gossett en 1876 de 1876 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas de la cervecería irlandesa donde trabajaba. No permitía a la población de resultados de investigaciones, así que se publicó bajo el seudónimo Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden venir después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suelen abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula la suma de las 10 puntuaciones. Debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grado de libertad es igual a n-1. Tenemos que las propiedades de la distribución t-student. La distribución t-student se refiere para distintos tamaños de muestra. La distribución t-student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con las distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t-student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene la media de z igual a 0. La desviación estándar, la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución estándar normal. Elección de distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z. La distribución estándar conocida y la población distribuida normalmente. Conocida y N es mayor a 30. Utiliza la distribución normal T. Desconocida y población distribuida normalmente cuando la distribución estándar y N es igual a 30. Tenemos un ejemplo. El ejemplo nos habla de lo siguiente. Dice... un conjunto de datos. En un conjunto de datos, el archivo anexo incluye los pesos en libras de basura desechada provenientes de la muestra de 62 hogares. Y nos vienen con 3 incisos, los cuales pues vamos a proceder a responder. Dice el inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. En este caso nos solicita la estimación puntual del peso medio o la media de la población de la basura desechada por los hogares. Vamos a revisar los datos. Tenemos aquí los datos que fueron descargados previamente. Después el inciso el inciso B. Se construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Miren. Al poder calcular nosotros el inciso B, por ende, nos va a dar la definición y la respuesta del inciso A. Entonces vamos a proceder a hacerlo de la siguiente manera. Para poder calcular tanto el inciso A como el inciso B, nosotros nos vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a estadísticas básicas. Sería una muestra de T. Y tenemos los datos. Nos vamos a poner datos, una tabla o columna. En este caso pues vamos a seleccionar peso de libras de la basura.
Nos vamos a opciones, tenemos una nivel de confianza del 95%, le damos a aceptar y le damos a aceptar. A ver, dice... Ok, tenemos columna repetida, vamos a borrarlas, a insertarla nuevamente. Seleccionamos y le damos a aceptar. Y voilà. Aquí tenemos lo que vendría siendo el dato arrojado, y como podemos ver, de las 62 muestras nos dice que la media es de 27.44, lo cual esa nos daría la respuesta del inciso número A, o del inciso A. Dice cuál es la mejor estimación puntual del peso de la población de la basura desechada por los hogares, pues sería de 27.44 con una desviación estándar de 12.46. Ese error estándar de la media es de 1.58, y aquí en el nivel de confianza para la media nos dice que tenemos 24.28 y 30.60. Ahora, ¿qué es la media, no? Pues la media dice que si nosotros tomamos un conjunto de números o un conjunto de datos relacionados al ejercicio per se, vamos a tener que el 95% de esos datos van a oscilar entre 24.28 y 30.60, que básicamente se vendría siendo la media de los 62 datos en este caso en particular. Y con eso pues tenemos lo que es la respuesta del inciso B también. Continuamos con la diapositiva. Nos dice calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, una desviación estándar de 13.65 libras y un nivel de confianza del 95. Bueno, para eso nos vamos a ir nuevamente a Minitab, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a potencia y tamaño de la muestra, estimación de la desviación. En este caso pues nos pide una muestra normal, lo vamos a dejar en normal. Nos dice que tenemos una desviación estándar de 13.65 libras. Y los márgenes de error para los intervalos de confianza también nos los agrega el mismo problema, que nos dice que es del 3%. Nivel de confianza del 95%, pues sencillo, le damos en opciones y vemos que está en 95%, le damos a aceptar y aquí está. Nos arroja lo que viene siendo los datos, y los datos que nos dicen que una distribución normal, la desviación estándar es de 13.65, que es una estimación, nivel de confianza del 95%, y el tamaño de la muestra pues tendría que ser de 82. ¿Para qué? Para tener un margen de error del 3%. Con respecto a la desviación estándar de 13.65 libras de peso. Esas serían las respuestas para los tres incisos. Nos vamos aquí, tenemos pues otro ejercicio, igual, dice una muestra aleatoria de los pesos, dice que al nacer los bebés 636 a 331.3 y una desviación estándar de 696. Bien, para eso nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, una muestra T. En este caso pues no vamos a sacar los datos de una colina, vamos a ir a datos resumidos, son 186 de bebés, que es el tamaño de la muestra. Tenemos la media, que es de 3103 y una desviación estándar de 696. Si podemos ver, tenemos desviación estándar de 696, le damos a aceptar y aquí tenemos los datos, ¿no? Tenemos la media, que la media no las está solicitando, es un punto medio de la población, y ya tenemos la media es de 51. Bueno, tenemos que son 186 datos, la media es de 3103, la desviación estándar pues es de 69, y tenemos aquí pues básicamente lo que viene siendo los datos solicitados del problema. Dice nivel de conciencia para los bebés al nacer y calcular el tamaño de la muestra. Un margen de error del 10%, una desviación estándar de 465, nivel de confianza de
Pues bueno, para calcular ese nos vamos a aquí. Nos vamos a estadísticas. Potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a tamaño de la estimación. Y aquí nos dice que tenemos que tener un error del 10%. Entonces, ahora revisamos nuevamente. Dice 10%. Cambiamos a 10. Y un margen de confianza de 465. 465 al 95, que ya nos los da por default, y pues tenemos que el tamaño de la muestra sería de 2. Esto vendría siendo estimaciones y tamaño de la muestra de la media poblacional conocida. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de la población chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad igual a n-1. Las propiedades de la distribución de chi cuadrada. La distribución con chi cuadrada no es asimétrica a diferencia de las distribuciones normal del t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad dado por GL igual a n-1, conforme aumenta el número de grados de libertad de la distribución chi cuadrada aproxima a una distribución normal. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional media al cuadrado. Los valores de S al cuadrado se tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la media cuadrada, lo que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la media, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que no podemos utilizarlos como una estimación de media razonable. Razonablemente bueno, aunque esa es una estimación sesgada y se usa con frecuencia como una estimación puntual de la media. Y tenemos aquí un ejemplo que dice: utilice las calificaciones de crédito FICO para el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Dice: calcular la estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. B, construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de 95%. Bueno, en este ejercicio, al igual que el que vimos previo, nos permite resolver en el paso B el inciso A. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Nos vamos a nuestro Minitab. Tenemos aquí lo que son las calificaciones FICO y nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas, una varianza. Vamos aquí. Dice muestras de una columna. Vamos a tomar pues muestras de una columna. Seleccionamos las calificaciones FICO. Y le damos a aceptar. Y aquí está. ¿Qué nos dice el método? Dice: la desviación estándar de calificación fijo, el método Bonet es válido para cualquier distribución y el método chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Entonces nos arroja que en este caso pues tenemos 30 datos.
Tenemos una desviación estándar de 9.2 o 99.2, que esa sería la respuesta del inciso A. Y se calcula una estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. Pues tenemos que la respuesta es 9.2. Tenemos una varianza que es de 9850. Y aquí nos arroja dos datos. Tenemos el nivel de confianza al 95 usando Bonet y para la media usando Bonet y el nivel de confianza al 95% para la media usando chi cuadrada. Tenemos que para Bonet es de 80.4. En lo que vendría siendo límite inferior y límite superior de 131.2. Mientras que para la chi cuadrada tenemos 79 del límite inferior y el límite superior es de 133.4. Esa sería la respuesta para el inciso A. Dice construir un intervalo de confianza del 95% de las calificaciones de crédito fijo. Entonces, en este caso estamos enfocando en chi cuadrada, pues básicamente el resultado sería 79 límite inferior y 133.4 límite superior. Después dice el inciso B, C. Calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de 95. Entonces para eso nos vamos a estadísticas, tamaño y potencia de la muestra, tamaño para la estimación. Vamos a, pues, ¿qué nos dice? Nos dice el ejercicio 75 y 10. Dice el margen del 10% para el error. Tenemos un error del 10%. Y dice una desviación estándar de 75 para un 95. Pues tenemos ya lo que son las desviaciones estándar de 75. Nos damos a opciones y tenemos que el 95%. Lo vamos a aceptar, le vamos a aceptar. Y aquí está. Nos dice que el resultado del tamaño de la muestra del margen de error pues sería de 10. El tamaño de la muestra sería de 219. ¿Por qué 219? Pues porque estamos usando ahorita actualmente pues 30 datos de los 100 de las calificaciones de los créditos fijo. Esa sería la respuesta para el inciso C. Después tenemos por acá este otro ejercicio. Dice calcule las cantidades muestrales del consumo de kilowatts en el archivo. Y pues básicamente vamos a generar la misma información. Según yo no deberá haber ningún problema siempre y cuando pues se cuente con la información. Nos vamos a archivo, vamos a nuevo proyecto, y pues básicamente buscamos la información. En este caso pues sería esta. Y pues le damos guardar. Listo. ¿Qué nos dice? Nos dice calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar el archivo para responder el inciso A. Nos vamos a estadísticas, estadística básica. Nos vamos a una varianza. Tomamos la columna. Nos vamos a consumo. Y le vamos a aceptar. Y pues aquí tenemos la desviación estándar. Pues ahí está, ya nos salió, que es de 692. Y tenemos la respuesta para el inciso B, que sería para chi cuadrada 576 como límite inferior y 867 como límite superior. También nos está pidiendo el tamaño de la muestra para tener un error del 10%, una desviación estándar de 250, un nivel de confianza del 90. Pues vamos a hacerlo lo propio. Vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a tamaño para la estimación.
media normal, nos dice que la desviación estándar, una margen de error y 250 y 10. Dice que el margen de error es de 10 y la desviación estándar es de 250. Y nos dice que el nivel de confianza es del 90%. Vamos a aceptar, le damos a aceptar y pues aquí está. Tenemos que el margen de error de 10 sería una estimación del tamaño de la muestra de 1693. Es utilizando los parámetros de la desviación estándar 250 y un nivel de confianza del 90%. Esa sería la respuesta para el siguiente problema. Eso sería todo. Para estimaciones del tamaño de la muestra de una varianza poblacional. De una estimación de la varianza poblacional. Prueba de hipótesis. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad o una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones. La hipótesis nula, denotada H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como la proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido que es de que suponiendo o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Hipótesis cero es la expresión simbólica que el parámetro iguala el favor fijo que somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alterna debe emplear alguno de estos símbolos: menor, mayor o bien igual o diferencia. Hipótesis nula es la expresión hipótesis alterna es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de pruebas que pueden provocar que rechacemos una hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba siga en región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, la rechazamos la hipótesis nula, de manera a que alfa es la probabilidad de cometer error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de prueba. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos una hipótesis nula. Los valores del estadístico de prueba y que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que aplique y el nivel de significancia de alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como representan los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores de P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de prueba de hipótesis. Tenemos unas campanas que dice signo usado en hipótesis alterna es igual prueba de dos colas.
Signo usado en hipótesis alterna de cola izquierda, que sería el que está aquí abajo. Y signo usado en hipótesis alterna con cola derecha. Tipos de pruebas de hipótesis. Tenemos la prueba de dos colas. La prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región de la cola extrema de la curva. Izquierda de la curva. Y la región crítica se encuentra en la región de la cola extrema derecha bajo la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera de que la conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza hipótesis nula, no se rechaza hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de P, de prueba de hipótesis, o con el método tradicional o el método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede bajarse en medios de niveles en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados del programas de cómputo. El valor de P, si el valor de P es menor o igual a rechace hipótesis 0 o hipótesis nula. Si el valor de P es mayor a alfa, no rechace hipótesis nula. Y aquí tenemos una pequeña gráfica y vamos a analizarla a detalle. Dice inicio. La afirmación original contiene la condición de la igualdad. Si la respuesta es sí, dice la afirmación original contiene la igualdad. Sí, rechaza hipótesis nula. La respuesta puede ser sí o no. Vamos a ponerle que sí. Dice, existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación original y pues planteamos una conclusión final. En este único caso que fue rechazada la afirmación original. Si la respuesta fue no, dice no existe suficiente evidencia para que justifique el rechazo de la afirmación original. Después tenemos, por ejemplo, aquí dice la afirmación original contiene la condición de la igualdad. Contestamos que no. La afirmación no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alterna. ¿Se rechaza hipótesis nula? La respuesta puede ser sí. Dice rechace. Los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación original. En este único caso se sustenta la afirmación original. Si la respuesta es no, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación de que la afirmación es original. Y pues esto sería una forma de criterio para poder tomar decisiones al momento de aceptar o rechazar una hipótesis nula. Tenemos lo que son errores de prueba de las hipótesis. Dice el error tipo 1. El error se rechaza las hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa, que representa la probabilidad del error tipo 1. Error tipo 2. El error tipo 2 no rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se requiere el símbolo beta para representar la probabilidad del error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de que 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando el nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa del valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Y pues esto vendría siendo todo con respecto a la prueba de hipótesis y fundamentos de la prueba de hipótesis. Podemos destacar que para poder nosotros ya sea aceptar o rechazar una hipótesis, ya sea una hipótesis nula o hipótesis alterna, tenemos que tener en consideración diversos factores y tener más información con respecto a la situación para poder tomar una decisión, ya sea para aceptar o rechazar una hipótesis. Y eso pues básicamente es todo lo relacionado a, a los fundamentos de la prueba de hipótesis.
Prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a una proporción. Someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando el método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, las autoridades especialistas de la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.1 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Ok. Para poder visualizar y resolver esta situación de hipótesis tenemos que aplicar un método formal de hipótesis. Para eso nos vamos a Minitab, nos vamos a estadísticas básicas y a una proporción. Ok. ¿Qué es lo que nos piden, no? Pues en este caso no tenemos una tabla o una columna, vamos a dar datos resumidos. Tenemos que calcular primero la cantidad de eventos que se suscitaron. En este caso vemos que tenemos dos datos. Tenemos que 1299 más 5686. Tenemos que saber cuántos eventos, bueno, la cantidad total de eventos. En este caso, los eventos pues, se refiere a los hallazgos, ¿no? Que fueron 1299. Entonces sería 1299 bombas dañadas de un total de 6985 pruebas hechas. ¿Por qué 6985? Porque sería la suma de 1299 más 1686. En este caso nos está pidiendo una proporción hipotética del 0.01%. Al menos para la filmación, del menos del 20% de las bombas. Entonces nos dice que el 20% de las bombas, que será la prueba hipotética, la proporción, tenemos que representarla, que son 20 entre 100, nos da .20. Y dice que tiene que tener un nivel de significancia del 0.01, que si al 0.01 para 1 nos faltan ¿cuánto? 99. Entonces nos vamos a opciones y el nivel de confianza pues lo vamos a cambiar a 99. En hipótesis alterna pues estamos buscando un dato que sea un nivel de significancia para obtener la información, un dato menor, entonces vamos a ponerlo como una proporción hipotética menor. Lo vamos a dejar en ajustado, le vamos a aceptar y le damos a aceptar. Y a continuación pues nos arroja los siguientes datos. Dice n es la cantidad de eventos, que son 6985, de los cuales 1299 generaron una eventualidad de una muestra P de 0.18. Y el límite superior de la muestra P para el 99 sería de 0.1970. ¿Ok? La prueba de hipótesis nula nos está diciendo que tiene que ser por lo menos igual o menor a 0.2 o 0.20. Estamos en 0.19, lo cual nos da a entender que no alcanza, no llega a dar el nivel de confianza que solicitamos. Por lo tanto decimos que la hipótesis, lo que sería la hipótesis nula se va a rechazar y se acepta la hipótesis alterna con una proporción menor al 20% o al 0.2, que son datos más precisos, ¿no? Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis alterna para este ejemplo. Después que tenemos otro ejemplo por este lado que dice: la cantidad de ensayos de un experimento con polígrafos incluyen 98 resultados de 24 casos
98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos. Según los datos experimentados por los investigadores, se utiliza el nivel de significancia del 0.5 para someter la prueba de la afirmación de que este tipo de resultados del polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Bueno, para esto pues vamos a utilizar Minitab, le damos comando E y vamos a meter los datos. Ya tenemos que son datos resumidos de una tabla y decimos que son 98 y de los cuales 74 casos fueron 24 casos fueron incorrectos. Entonces tenemos el número de eventos fueron 24 de 98 casos. El nivel de significancia es el dato que nos solicita. Dice que es del 0. Del 80%. Entonces nos vamos por acá. Será punto 80. Y al nivel de significancia es del 0.05. Si cuánto le falta para el 1, le falta 95. Entonces va a quedar como queda regularmente default a 95.0. En este caso igual nos solicita, dice 24 correcto según los experimentos. Utiliza el nivel de significancia para someter la prueba de afirmación. Ok, tiene que ser menor al 0.5. Entonces nos vamos aquí y lo dejamos como está. Le vamos a aceptar, le vamos a aceptar y aquí está. Tenemos el valor de P al 95%. A ver, comando E. 0.80, 98, 24 opciones, 95, vamos a aceptar, 0.80, número de ensayos 98, número de eventos, datos resumidos, vamos a aceptar. Y pues tenemos los datos donde nos dice que son 98, el evento son 24, las muestras nos salen que son iguales a 0.24 del límite inferior y del límite superior de P es 0.32. La hipótesis nula es de 0.08, la hipótesis alterna es de y el valor de P es de 0. Entonces vamos a revisar algo. Vamos por este lado, le damos en opciones, mayor, 95 exacto, aceptar. Y efectivamente estamos para una hipótesis alterna del 0.8. En este caso pues vemos que sin ningún problema llegamos al 1 o al 100% de las veces. Entonces vamos a aceptar la hipótesis nula en el caso de los polígrafos. Pero nos dice para someter el 80% de las veces. Nos dice que los datos son correctos, por lo menos en este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80%. Entonces la prueba del polígrafo no es una prueba muy fiable al parecer, ya que nos da por debajo del 80% de aceptación o de acertación y en la mayoría de las veces, y pues es bastante, ¿no? 80%, menos del 80% de 98 pruebas. Estamos hablando de que solo el 30% de casos o el 70% de los casos son correctos y el 24% no. Esto sería prueba de hipótesis a prueba de una información con respecto a una proporción. Prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis con respecto a la media conocida. Someter a una prueba de afirmación sobre una medida poblacional con media conocida mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la media, tamaño de la muestra mayor a 30, tamaño de la muestra n menor, si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Y tenemos el primer ejemplo, dice
Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40, X testada o media es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tienen una desviación estándar de 26 y utilicen los resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso del M0404 National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método del valor de P. Bueno, vamos a irnos a Minitab. Vamos a irnos a calcular. Vamos a irnos a estadística básica y Z de una muestra. Entonces aquí pues vamos a dar datos de resumidos y nos pide el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra pues es 40. La media de la muestra es de 172.55, si no me equivoco. Sí, 172.55. La desviación estándar conocida es de 26. Vamos a realizar prueba de hipótesis. Y pues la prueba de hipótesis la vamos a poner a 166.3. Que ese dato lo sacamos de aquí. Que la afirmación de que si los hombres tienen un peso mayor a 163.3. Entonces nos dice en opciones es que tiene que ser mayor. Entonces vamos a cambiarlo a mayor que. Y el nivel de significancia que nos solicita el problema es de 0.05. ¿Cuánto nos falta para el 1? Nos falta 95. Entonces, así como está, lo vamos a dejar, le vamos a aceptar. Y le damos a aceptar. Entonces tenemos los datos, tenemos la cantidad de muestras que son 40, la media que es 172.75, que es la misma del ejercicio. Tenemos el error estándar de la media de 4.1, el límite inferior del 95 de 165.79. La hipótesis nula nos dice que es de 166.3 y el valor de P aquí está. Tenemos que el valor el valor relacionado con respecto al valor de significancia es del 95%, tenemos que 0.05, en valor de P sacamos el 0.064, lo cual quiere decir que es un porcentaje alto o mayor. Entonces, por lo tanto, no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula y la hipótesis de aceptar. No podemos aceptar que el peso de los hombres es mayor que 163 pues, libras, ¿no? En este caso. Entonces rechazamos la hipótesis nula totalmente, ya que no hay evidencia o datos suficientes para poder determinar lo que se nos está solicitando. Entonces tenemos otro ejercicio por el lado de abajo. Nos pide generar una muestra aleatoria de 36 latas. Dice, tiene un volumen medio, que sería la media de 19.2. Supongamos que la desviación estándar de la Coca-Cola es de 0.11. Tenemos la desviación estándar. Y un nivel de significancia del 0.01, que sería 99. Volúmenes de media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces nos vamos a nuestro Minitab. Nos damos control E o comando E. Y nos dice que el tamaño de la muestra es de 36. Entonces ponemos 36. La media nos las está dando de 12.19.
serían 12.19. Una desviación estándar que también nos da ese dato. Una desviación estándar de 0.11. 0.11. Y una media hipotética de 12. Tenemos una media hipotética de 12. Tenemos opciones. En este caso nos dice que un volumen regular supongo que la desviación estándar de Coca-Cola utiliza el nivel de significancia para someter a prueba que las latas de Coca-Cola tienen volúmenes con una media de 12, como se afirma, igual o mayor a 12. Una igualdad a 12. Entonces vamos a poner lo que es una igualdad. Y aquí cambiaría al 99%. Vamos a aceptar. Y le vamos a aceptar. Le damos comando E. Y verificamos los datos. Tenemos un de 36. Una muestra. Un volumen medio de 12 onzas. Tenemos la media. Coca-Cola con una desviación estándar de 11 y un nivel de significancia del 0.01. Media hipotética, media muestra. Desviación estándar. Y nivel de significancia 0.01. Opciones, media hipotética. Vamos a aceptar. Tiene un nombre de desviación estándar Coca-Cola de 11 onzas. Ok. Pues tenemos los datos arrojados. La desviación estándar es de 12. La media es de 12.19 de 36 datos. Tenemos que el límite inferior es de 12.14 y el límite superior es de 12.23. Entonces vemos que los datos siempre van a estar por encima de del valor de la media. Entonces podemos decir que estos son los datos que nos arroja con respecto al ejercicio de Coca-Cola. Eso sería lo que sería una prueba de afirmación respecto a una media conocida. Prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a la media desconocida. Objetivo: someter a prueba la afirmación sobre la media poblacional cuando no se conoce la media, mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra n mayor a 30, tamaño de la muestra n menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos un ejemplo, dice: se obtiene una muestra aleatoria de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 6.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos de Cigarlet. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter la prueba de afirmación de que la media de todos los vehículos es mayor a la velocidad permitida de 65 km por hora. Bueno, vamos a irnos a Minitab y vamos a agregar nuestros datos. En este caso utilizaremos el método TESTUDO. Nos vamos a estadísticas, estadística básica de una muestra. Vamos a cargar los datos resumidos. Tamaño de la muestra, nos dice que la muestra es de 40 vehículos
con una media de 68.4, una desviación estándar de 5.7. Vamos a realizar prueba de hipótesis y nos dice que son 65 millas y tiene que ser la velocidad mayor a... ¿Si era mayor? Vamos a validar. Sí, tiene que ser mayor. Y el 0.05 pues va a ser al 95% nivel de confianza. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y pues tenemos los datos que nos arroja. Nos dice que el valor de la hipótesis nula es de 65 o la hipótesis alterna es mayor a 65. El valor de t es de 3.77 y el valor de p pues es menor a 0.05. Por lo tanto podemos decir que 0.00 es menor y rechazamos la hipótesis nula, donde la media es menor a 65 y la mayor de la media es menor a 65 millas por hora, disculpen, y la mayor sería a 65 millas por hora. Entonces vamos a rechazar la hipótesis donde dice que la prueba de la afirmación estamos rechazando la afirmación de que los vehículos es mayor a la velocidad de 65 millas por hora. Entonces rechazamos esa hipótesis. Después nos piden otro ejemplo que dice: se obtiene de una muestra aleatoria de emisiones de gases invernadero de 32 automóviles. Se tiene una media de 7.78 y una desviación estándar de 1.8. Bueno, nos dice que la emisión de invernadero de dos automóviles. Entonces ya tenemos datos, le damos comando de y el tamaño de la muestra es 12. Dice que la media de la muestra, nos piden la media, es de 7.78. 7.78 y la desviación estándar es de 1.8. Entonces nos vamos a desviación estándar 1.8. La media hipotética nos dice que la prueba para la afirmación de que los automóviles una media de gases tienen una media de gases menor a 8.5 toneladas. Entonces son 8.5 o 85. 8.5. 8.5 nos dice que la media es menor, entonces la vamos a poner en menor. Y el nivel de significancia nos está diciendo que es de 95%. Entonces este 95 lo dejamos, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué dato nos arroja? Nos dice que la media es de 7.78. Tenemos una desviación estándar de 1.8. El error estándar de la media es de 0.52 y el límite superior sería de 8.71. Por lo tanto, vemos que 8.71 es menor al valor t, que es menos 0.39, y el valor p, que es de 0.97. Entonces estamos viendo que sobrepasa los niveles de emisiones. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, debido a que la emisión de los gases invernadero es mayor a 8.5 toneladas de gas invernadero hacia la atmósfera. Eso sería lo que sería con respecto a la prueba de hipótesis, pruebas de una afirmación respecto a una media desconocida. Prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a la desviación estándar o una varianza. Objetivo: someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional de una varianza poblacional al cuadro utilizando método de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Tenemos que una muestra aleatoria simple de 40 hombres
da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de los adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones aplica para el rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto, utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Bueno, vamos a ir a nuestro programa de Minitab. Vamos a ir a estadísticas, estadística básica, y nos vamos a ir a una variante. Varianza. En este caso vamos a desviación estándar de una muestra. Tamaño de la muestra nos dice que son 40 hombres. Desviación de la muestra nos sale que es 11.3. Vamos a realizar prueba de hipótesis de la desviación estándar hipotética. Tiene un valor de 10. Nos pide un valor de significancia del 95% y que sea mayor a la desviación estándar. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. Entonces, tenemos que los siguientes datos. Tenemos la cantidad de datos, o n igual a 40. La desviación estándar es igual a 11.3. Una varianza de 128, que es el equivalente a la desviación estándar al cuadrado. Tenemos el límite inferior del 95 usando chi cuadrada, que es de 9.6. Tenemos la prueba de hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alterna, donde dice que hipótesis nulas es igual a 10 o hipótesis alterna es mayor a 10. El método que se usó chi cuadrada. La estadística, la prueba es de 49.80. El GL, el GL menos 1. Recordemos esta parte, y el valor de P, que es con el que vamos a trabajar. Pues bueno, determinamos que el valor de P es igual a 0.115, que es mayor que 0.05. Por lo tanto, podemos decir que el valor de P es mayor a 0.05. Entonces no hay evidencia para rechazar la desviación estándar mayor a 10. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Eso sí dice, eso es lo que podemos concluir con este pequeño problema del ejemplo de los pulsos de los hombres. Y pues continuando con la diapositiva, pues podemos encontrar un problema extra que dice lo siguiente. Dice: los exámenes de los grupos de estadísticas del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos obtuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice el nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que los otros grupos. Entonces vamos a generar una nueva diapositiva donde nos dice que la muestra es de 27 calificaciones. La desviación estándar de la muestra dice que es 9.3. Tenemos una desviación estándar hipotética, que el mismo ejercicio nos los da, que es de 14.1. Entonces aquí es 14.1. Y ¿qué más nos solicita? Dice que los grupos anteriores que la prueba utilice para la significancia para obtener la prueba la afirmación de que el grupo tiene menos, lo cual quiere decir que es menor. Y nos dice que es del 1%, entonces aquí sube al 99%. Le damos a aceptar y le damos a aceptar, confirmamos los datos, así efectivamente, 99%. Y vemos qué nos dice aquí. Bueno, tenemos los siguientes datos. Tenemos una desviación estándar de 9.30. Tenemos una varianza de 86.5. Tenemos un chi al cuadrado que es de 13.58 y la hipótesis nula. Como podemos ver,
aquí nos dice que la estadística prueba de la hipótesis nula es de 11.31. Tenemos un GL de 26 y el valor de P es menor a 0.06. Por lo tanto, podemos concluir que no hay evidencia para rechazar la hipótesis alterna. Por lo tanto, concluimos de que al no haber aceptamos la hipótesis nula. Eso es lo que se puede concluir con respecto al ejercicio o el ejemplo de los grupos de estadística de que el profesor tiene las calificaciones en lo que viene siendo la prueba de afirmación respecto a la desviación estándar o una varianza. Eso sería todo de mi parte. Este sería parte del equivalente a la unidad número 4. Será la actividad número 1. Muchas gracias. Hasta pronto.